Pastor Frida. Llegó mi hermana Ceci, amén. Vamos a darle lugar a ella. Amén. Amén. Les saludo con la paz del Señor. Como dice el hermano Juan Carlos, he llegado yo y no el pastor. Justamente nuestro pastor está regresando de Huaricana. Hoy día, bueno, los que conocen la iglesia de Huaricana ya han podido estar allá con nosotros. La iglesia ha sido construida, ya lo han techado y ese techado es con un préstamo. Entonces, la iglesia trabaja, han plantado choclo y hoy día era día de cosecha. Entonces han cosechado para vender y poder suplir un poco de la deuda, ¿no? Entonces pastor se ha ido a trabajar allá con algunos jóvenes y me ha pedido que le reemplace hoy día, justamente aportando a lo que la anterior vez hablábamos sobre Mefiboset, si se acuerdan. Entonces voy a aprovechar mucho este tiempo para poder hablarles un poco de este tema y de lo que he podido tal vez aprender este tiempo. Antes de empezar les voy a pedir que me acompañen ahí donde están a orar, por favor. Papito amado, gracias por este día. Gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias por el tema. Te pido, Señor, que hoy puedas hablar al corazón de mis hermanos, Señor, y pueda ser tal vez, Señor, de una manera muy intencional, Señor, tu espíritu mover, Señor, aquellas situaciones que tal vez ocultamos o callamos. Y creemos, Señor, que están bien, cuando sin embargo están mal delante de ti, Señor. Te entrego, Señor, el corazón de mis hermanos, Señor, para que ellos puedan ser tierra fértil, que puedan escuchar, Señor, abiertamente, que puedan conectar contigo, Señor, y que su mente no se vaya a distraer, Señor. Sin embargo, que te encuentren a ti, Señor, en medio de todo esto. Te entrego mi vida, Señor, para que pueda ser un vaso útil, Señor, para que puedas, Señor, ser sierva útil, Padre, y puedas hablar a través de mí. Te doy gracias, Señor, bendigo este tiempo en el nombre de Jesús, amén. Voy a recordar un poquito de lo que hemos avanzado en la anterior clase. Hemos hablado sobre Mefiboset, antes de que vayan mis diapositivas, ¿se acuerdan, no ve? Había dicho, pastor, nos ha enseñado que Mefiboset había sido lisiado de los pies. ¿Alguien se acuerda a qué se estaba refiriendo esto? Había hablado de un eufemismo, ¿no ve? ¿Qué era? Hermanos, ¿cómo? Partes íntimas, exactamente. Y hay un eufemismo en el que se cree que esto podría haber sido un abuso sexual, ¿no ve? Entonces, Mefiboset había sufrido un accidente de este tipo, ¿no? Y pastor nos había mostrado que su anterior nombre era Meribal, ¿se acuerdan, no ve? No era Mefiboset, sino era Meribal. Y este su nombre tenía un significado importante, ¿no? El que se opone a Baal, dice. Y bueno, tenía un propósito, había nacido con un propósito, había nacido con un destino, por así decirlo. Tenía muchas cosas Mefiboset. Sin embargo, él siendo un príncipe sufre un accidente, ¿no? Lo vamos a llamar un accidente. Pasa por esto según este eufemismo, de un abuso sexual, ¿ya? Puede ser no siempre un abuso sexual, sino puede ser un abuso de otro tipo, porque este niño había sido de alguna forma clase. Y pastor nos habló sobre Lodebar, ¿no ve? ¿Se acuerdan qué era Lodebar?
Y sí, donde vivía Mefiboset. ¿Qué más? Era un lugar desierto, sin fruto, un lugar donde no era su casa, básicamente, ¿no ve? Entonces, habíamos hablado de que Lodebar era un lugar donde uno se esconde, ¿no ve? Y ahí justamente me preguntaba qué pasa con las personas que pasan por abuso sexual, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Y hay un montón de consecuencias, ¿ya? Y vivir en Lodebar es una de las cosas que generalmente hacemos como seres humanos. Es una de las primeras reacciones que tenemos como seres humanos. Y esta reacción se la puede llamar aislamiento, ¿ya? Es como cuando no quiero hablar con las personas, es como que llego y así no hablo con nadie, me siento yo solito, no hago mucha amistad, saludo y hasta ahí llego. No tengo amigos íntimos. Entonces, Lodebar es un lugar en el que empiezo a protegerme, ¿ya? Y bueno, hemos seguido avanzando y Pastor nos ha enseñado que el rey lo había mandado a llamar. Y una de las cosas que el enemigo ataca en el cristiano es la identidad, ¿ya? Y nos hemos quedado justamente ahí, ¿no ve? Identidad dañada. Y hemos hablado sobre cómo era importante antes los apellidos, ¿no ve? Hijo de quién eres, ¿no ve? Y ¿se acuerdan, no ve? Hijo de quién eres. Y cuando nuestra identidad en Cristo está dañada, entonces Satanás sabe cómo destrozarnos, ¿ya? Entonces ahí hemos quedado y es de lo que quiero continuar o hablar un poquito más. Y esta vez quiero hablarles sobre la vergüenza. ¿Qué podemos entender de la vergüenza? Hermanos, no se hagan, ni los adolescentes son tan callados en mi clase. ¿Cómo? Ya, se está notando. Se está notando. La vergüenza quizá yo podría definirlo como cuando te quedas sin aire y quieres esconderte o desaparecer, ¿no ves? Es como que, y empiezan un montón de sensaciones en tu cuerpo que lo que quieren hacer es esconderte. Ahora, ¿por qué quiero hablar de la vergüenza? Porque si pensamos en Mefiboset, este niño que tal vez de alguna forma podemos pensar que ha sido agredido sexualmente, las ideas que recurren en él van a ser: no soy digno, yo no valgo nada, es mi culpa. Incluso hay muchos que tienen esta forma de pensar: es mi culpa, yo podía haberme defendido. Entonces es como una situación tan crítica que empiezan a aislarse y a esconderse, ¿ya? Y la vergüenza es una de las cosas que es bien atacada en nosotros. ¿Por qué? Es que no puedes ir por el mundo ahí, ir contando, ¿no? Es que yo he hecho tal cosa. O podrían decirme qué pecados han cometido ahorita, así, sin pena alguna. Los más ocultos, las cosas más vergonzosas que hacemos, nadie lo sabe. Y lo ocultamos tan bien que llegamos a pensar que nos los vamos a llevar a la tumba. Y la vergüenza es de esta forma: cuando sientes que te van a descubrir, cuando sientes que lo que tú has hecho, que esto que ha pasado o esto que estás cargando va a ser descubierto, la vergüenza ataca, la vergüenza entra en acción, así, ¡piu! Y inmediato es como que mejor me escapo, dejo la charla, ya no converso con estas personas, mejor no las hablo, no me relaciono más con ellos, porque si sigo hablando con ellos tal vez se dan cuenta, y es inmediato, empezamos a escaparnos, ¿ya? Y una de las cosas que el Señor ha hecho de nosotros como personas es seres relacionales, ¿ya? Porque la Biblia dice en Génesis que el Señor nos ha creado en cuanto a la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu han dicho: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En esta Trinidad el Señor ya nos está hablando de una relación. Han tenido que conversar, charlar de cómo vamos a ser creados. Entonces, cuando han dicho hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza, entonces una de esas semejanzas que tenemos de Cristo es ser seres relacionales. Por eso es que somos, pues, cuando nos sentimos cómodos con algún amigo, ¿cómo somos? Amigo o amiga. Somos nosotros, ¿no ve?
no escondemos nada. Si reímos fuerte, ¡guau!, reímos. Si somos llorones, por ejemplo, lloramos, ¿no? Entonces somos nosotros, no nos avergonzamos de nada. Pero cuando no nos sentimos seguros, lo primero que hacemos es protegernos y no queremos relacionarnos. Aquí tengo un cuadro un poco complicado, pero es de lo que vamos a ir hablando hoy día. Le voy a llamar como capas de lo que nosotros somos, ¿ya? La primera capa, la más interna, la que solo nosotros conocemos, la he llamado mi historia, ¿ya? Es lo que tú sabes y lo que solo tú sabes, ¿ya? Y si tú has querido contarle a alguien, es tú y esa persona, pero nadie más. Es como lo más profundo, lo más secreto de ti, ¿ya? La siguiente capa la pongo la vergüenza, la que sigue el desprecio y la última, el cómo me relaciono con otros. Ahora, les voy a ir desglosando un poco. En mi historia, voy a usar un ejemplo. La anterior vez, como decía, pastor preguntaba cómo son las personas que han pasado por abuso. Entonces, este tiempo he estado acompañando a muchas mujeres que han pasado por esto. Entonces, se me hace un poco fácil identificar muchas cosas. Entonces, cuando digo mi historia, en el cuadro para ustedes sería la derecha, abajo dice, nombro la verdad de lo que me ocurrió. Las personas que sufren, en este caso voy a hablar específicamente de abuso sexual, cuando nombran lo que les ha pasado en su historia, y en el otro lado pongo otra flecha, dice, cuando soy sincero y vulnerable con mi historia, puedo romper las mentiras y creer la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque en mi historia, como digo, así como puedo pensar que Mefiboset puede haber tenido como ideas de soy defectuoso, soy sucio, soy incompetente, soy un imbécil, soy malo, soy inútil. Son muchas ideas que están sembradas en nuestro corazón y tienen un mensaje sutil, ¿ya? Ahora, esta mi historia que no quiero compartirla con nada está acompañada de vergüenza, ¿ya? Y la vergüenza es un sentimiento de inferioridad y de no ser digno. La vergüenza, eso es lo que me produce, ¿ya? Entonces, en uno de los cuadros pongo, cuando siento vergüenza, me siento expuesto y eso justifica los mensajes de vergüenza que he creído. Entonces, la vergüenza es como que me hace sentir expuesto y empiezo a protegerme. No quiero que me vean vulnerable. Yo no quiero que las personas sepan que yo he sido una víctima de abuso sexual. Y como no quiero que lo sepan, empiezo a protegerme con capas y capas. Y una de las capas más visibles de alguien, de todos nosotros, de una de las reacciones más prontas que tenemos es el desprecio. Entonces yo les preguntaría y les hago pensar, ¿qué cosas desprecian? ¿Qué actitudes desprecian? ¿Qué cosas desprecian en la iglesia, en su familia, en sus mismas personas? O sea, por ejemplo, yo hace tiempo, antes de tomar todo este curso, no entendía mucho qué era esto del desprecio, pero mis formas de despreciar eran bien interesantes, ¿ya? Por ejemplo, yo no tenía maneras de relacionarme con las mujeres, me costaba, o sea, tenía una idea errada de que las mujeres te traicionan, ¿ya? Es como, perdón chicas, era mi idea errada. Es como que cuando te sientas con chicas empiezan a contarse todo y les cuentas tus cosas y luego más rato ellas están contando más allá tus cosas. Yo tenía esta idea errada porque en mi historia sí había habido una persona que me había hecho esto y era una mujer. Entonces yo tenía bien arraigado en mi corazón de que las mujeres eran así. Entonces mi forma de relacionarme con las personas era con desprecio. Yo no tenía amigas, era como que no, yo no quiero amigas, las mujeres son así. Aunque no lo decía, mi actitud, mi forma de comportarme, mi forma de estar en medio de las personas producía desprecio, ¿ya? Entonces, ¿por qué pongo el desprecio? Porque cuando siento desprecio, ese sentimiento de desprecio es lo que mejor puede cubrir nuestra vergüenza, porque se vuelve como un arma protectora, se vuelve como que yo me defiendo de esta forma, yo me cuido de esta forma, ¿ya? Entonces, el desprecio es un sentimiento tan fuerte que puede cubrir mi vergüenza, ¿ya?
Y lo último, el desprecio es cómo empiezo a comportarme y lo último es cómo me relaciono con otros. Y esta es la parte crítica, porque siendo cristianos a veces tenemos unas maneras bien feas de despreciar en la misma iglesia. O sea, no sé, pónganse, voy a usar ejemplos de la congre, pónganse un día un grupo o algún ministerio ha cocinado feo. Ay, tan feo han podido cocinar. Es una manera bien sutil de desprecio que se nos sale. Y el asunto es, ¿por qué? ¿No ve? ¿Qué está sucediendo en mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? O sea, ¿qué está pasando? ¿En qué partes más adentro? O sea, si vamos en el mismo cuadro hasta nuestra historia, ¿qué me está llevando a despreciar y ser tan crítico en algunas cosas? ¿No ve? Entonces, mi manera de relacionarme con los demás va a reflejar mi manera de relacionarme con Dios. Si yo me relaciono con Dios de una manera, no sé, muy amorosa, mi forma de relacionarme con las personas va a ser igual. Porque donde está Dios, donde Dios ha cambiado mi vida, donde el Señor está, entonces yo me relaciono igual con las personas. ¿Por qué? Porque ya no se trata de mi amor, se trata del amor de Dios en mi corazón dado a las personas, ¿ya? Entonces, ¿por qué uso este ejemplo? Digo un poco complicado porque es un poco viendo hacia adentro. Cuando pienso en una persona que ha sufrido algún tipo de abuso, las primeras cosas que ellos tienen como reacción es, primero, digamos, no creen que valga la pena. Les cuesta creer el sacrificio de la cruz y es bien sutil dentro de su corazón. Si han sufrido, digamos, de algún tipo de abandono por parte de padre o madre, no creen en la paternidad del Padre, que es Dios. Entonces, es bien importante mirar hacia adentro en nuestros corazones, en qué partes no le estamos entregando al Señor nuestras vidas, ¿ya? Voy a apurarme porque tengo un montón de cosas que hablar. Aquí pongo un concepto de un libro que he sacado. Dice: las púas de la vergüenza son comunes a todos. Todos experimentamos alguna clase de vergüenza. Relacionada con el desempeño o la identidad, la familia o el origen étnico, el género o el mensaje de ser un humano inútil, cuando tenemos o no tenemos, o eventos abusivos que hemos vivido. ¿Por qué pongo esto? Porque de alguna forma todos tenemos un episodio de vergüenza en el que podríamos identificarnos. Si yo les preguntase qué les viene a la mente, entonces es como que hay eventos interesantes que a veces nos han hecho sentir mucha vergüenza, ¿no? Entonces, el mensaje que me deja la vergüenza generalmente va a ser el que yo no puedo o yo no sirvo, y hay unas diferencias entre la vergüenza y la culpa, ¿ya? ¿Por qué pongo esta diferencia? Porque puede haber una confusión, ¿ya? Es bien importante distinguir la culpa de la vergüenza, ¿ya? Esto es igual sacado un poco de estudios un poco más de psicología. Entonces ellos dicen que la culpa tiene que ver con lo que haces y la vergüenza es un tema de identidad y ataca tu dignidad. ¿Por qué pongo esto? Porque como les decía al principio, cuando hemos hablado de Mefiboset, cuando hemos hablado de cómo le habían robado su identidad de príncipe y había pasado a pensar que él era un perro, entonces esto de la vergüenza está bien ligado a nuestros corazones, ¿ya? Entonces la culpa es algo que ha hecho, o sea, hice algo mal, ¿no? En cambio la vergüenza lo que te deja como mensaje es: soy malo, yo soy esto. Y ahí pongo, la vergüenza es un tema de identidad y pongo entre comillas, yo soy. ¿Qué mensajes te ha dejado la vergüenza? ¿Qué mensajes te ha dejado algún tipo de abuso que hayas podido vivir, ¿no? Puede ser: yo soy un inútil, yo soy un pervertido, yo soy un estúpido, yo soy un feo, yo soy no deseado, no sé. ¿Qué mensajes te ha dejado, no ve? La vergüenza. Entonces la vergüenza es un tema de identidad bien
impresionante en cómo Satanás ataca nuestra identidad, te quita tus verdades. Porque ¿qué dice Cristo? A ver, ¿conocemos las verdades de Cristo o no? Lo tenemos hasta tan marcado en nuestras Biblias de quién dice Cristo, pero cuando nos toca tocar los lugares más delicados de nuestro corazón, no le creemos al Señor. Sin embargo, creemos la mentira que nos ha dejado este tipo de dolor, ¿no? Porque ¿qué dice la Biblia de lo que nosotros somos? Más que vencedores. ¿Qué más? ¿Cómo? Bendecidos, muy bien. Ya prosperados en victoria, gloria a Dios. Si se dan cuenta, tenemos mensajes de lo que Cristo dice de nosotros ahí, pero cuando se trata de tocar lo que me ha pasado a mí, cuando se trata de mi historia, cuando se trata de lo que yo he vivido, a veces no le creo al Señor. Yo creo el mensaje que me ha dejado esta herida. Y como les digo, las personas que han pasado por abuso sexual generalmente piensan que no sirven, que nadie les va a aceptar así dañados, que nunca más van a encontrar una vida buena. Y les estoy hablando de personas que conocen al Señor. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si te quita tu identidad en Cristo, eres nada. Por eso la identidad en Cristo es bien importante. Una de las cosas que también es importante ver en esto de la vergüenza es la raíz, que tiene que ver con nuestros anhelos. El Señor nos ha dado anhelos. A ver, ¿podría mencionar qué tipos de anhelos? Anhelos. Ya, sí, al tener familia es un anhelo, ¿no? De un soltero, por ejemplo. Bueno, tal vez también de un casado, no lo sé. ¿Qué más? Anhelos. Ya, o sea, no creo que ser rico, pero tener buena economía es un anhelo y es uno bueno. El Señor también habla sobre eso. Uno de nuestros mayores anhelos como hijos del Rey es ser amados. Cuando el Señor ha ido a la cruz a dar su vida por nosotros, era una prueba de amor, una muestra de amor, porque el Señor sabía que en nuestro más interior, o sea, lo más profundo de nuestro ser iba a tener sed de amor, de ser amado, de ser aceptado. Y el Señor, cuando ha muerto en la cruz, te ha amado y te ha aceptado así como eras. Y siempre nos acepta así como somos. Entonces, este es un anhelo bien importante, digamos, que el Señor ha puesto en nosotros, ¿no? Entonces, ahí me he escrito mal, fuimos creados por Dios para disfrutar de Él y ser disfrutados por Él. Ese es un anhelo. O sea, Dios quiere disfrutar de ti y a la par que nosotros disfrutemos de Él, de estar en su presencia, ¿no? Y aquí, bueno, quiero hablar un poco sobre Adán y Eva. Esta es una historia que todos conocemos, creo, ¿no? No creo que nadie conozca, pero creo que es importante un poco hablar sobre ellos. En Génesis 2:25 dice: y el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno sentía vergüenza. Entonces, la Biblia nos habla sobre vergüenza, nos dice, ¿no? Cómo Adán y Eva, cuando tenían una comunión con el Señor y no había pecado alguno, la vergüenza no estaba sobre ellos. Entonces, esto de sentir vergüenza y querer escondernos todo el tiempo, de querer irnos a Lodebar por estas vergüenzas que nos pueden aquejar, tiene que ver mucho con nuestros anhelos de querer ser amados o ser vistos, ¿ya? Aquí les pongo algunas preguntas que de alguna forma en consejería a nosotros nos ayuda mucho para poder tratar con las personas que no logran identificar, porque es bien difícil ver dónde tu corazón está dañado, porque generalmente decimos yo estoy bien, todo bien, y no digo que esté mal, ¿no? Pero al decir yo estoy bien, todo bien, es como que quitamos a Dios de nuestras vidas. O sea, es como que no necesito a Dios, yo puedo con todo, ¿no ve? No queremos mostrar nuestra parte más débil
porque creemos que podemos nosotros, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nosotros usamos bueno, dos de las preguntas les puse ahí, dice, de niño, ¿dónde fuiste avergonzado de maneras que te dejaron con ganas de esconderte? ¿Por qué hablamos mucho de la infancia? Porque la infancia es uno de los lugares que más nos marca. La infancia deja huellas terribles cuando no nos han cuidado nuestros cuidadores como deberían de habernos cuidado, ¿no? Por eso es bien bonito, yo creo que es bien bonito tener una familia en Cristo, porque los papás siempre que se equivocan recurren al Señor y no hay mucha violencia, no existen estas palabras, ¿no? Entonces, en los hogares donde no ha habido Cristo, entonces sí es menester hacer esta pregunta. Entonces yo les pregunto a ustedes, si pudiesen acordarse, ¿no? Porque es bien difícil acordarse lo que a uno le pasa de niño. De niño, ¿dónde fuiste avergonzado de maneras que te dejaron ganas de esconderte? ¿Alguien tiene algún recuerdo que quiera compartir? No, mentira. ¿Ah, sí? Sí, dale, si quieres compartir. Dale, sí, micrófono. Ya, lo voy a guardar. Cuando alguien me pregunta, ¿tú juegas fútbol? Yo siempre digo, no tengo el talento. Pero resulta que de niño a mí sí me encantaba ir a la cancha. Pero un día estaba tan animado, o sea, toda la noche estando en uniforme, soñando con ese día. Y apenas entré, me metieron de defensa. Y ocurrió que el arquero salió, y remataron, y por puro nervios puse mi mano. Penal. Penal, gol, no, todo fue tu culpa y afuera. Yo debí durar 5 minutos en cancha y nunca más me convocaron. Y viene adelante, pienso, ¿no? De ahí me quedo, ¿quieres ir a jugar? No quiero, no sirvo. Siempre me quedé así. Específicos ejemplos, ¿no? Gracias, Leito, gracias. Hay situaciones, en serio, que parecen bien sutiles, que se quedan en nuestro corazón grabado. Por ejemplo, la jovencita con la que hablo, ella me dice, yo recuerdo mucho, ella ha sufrido violencia, bueno, les hablo de ella porque no la conocen y nunca la van a conocer, porque es de otra congre. Ella me dice, bueno, en su línea de vida ella me cuenta que había pasado por abuso sexual por parte de su abuelo y ahora actualmente ella cuida a su abuelo, ya es una mujer que ya tiene más de 30 años, entonces para ella es como, ahora que su abuelo está mayor, es como me voy a vengar de él, ¿no? Y dice ella, ¿por qué les dejo esto? Dice ella que cuando era pequeña había ido donde su mamá y le había contado, mami, mi abuelo me ha hecho esto. Y su mamá le ha dicho, debes estar loca, te estás inventando esa historia, andate a dormir a tu cuarto y mañana levántate y arrepentite de lo que has dicho porque es tu abuelo. Y esta niña, esta jovencita ha crecido creyendo que está loca. Y cada vez que tiene un episodio no sé, de frustración, no sé, cuando alguien le dice, estás haciendo esto mal, el primer mensaje que viene a su mente es, estoy loca, no tengo razón, me estoy inventando. Porque son mensajes que se han quedado, o sea, a ella la han avergonzado. Ella ha ido, porque los niños son bien sinceros, los niños son bien amorosos y vienen y te dicen todo, ¿no? Entonces, esta niña, cuando ha hecho esto, ha sido avergonzada de esta forma y el mensaje que le ha quedado a ella es este. Y ya no es, pues los niños de alguna forma crecen, en su inocencia no entienden muchas cosas, pero cuando son adultos empiezan a entender qué ha pasado cuando eran niños, empiezan a entender qué cosas han sucedido y empiezan a querer defenderse, empiezan a querer, no sé, ya no, o sea, como digo, esta jovencita, ella me dice, todos los días me levanto queriendo que mi abuelo se muera. ¿Y cómo le digo a ella? O sea, yo a veces digo, es bien complicado porque ¿cómo le digo? Tienes que perdonar, Cristo no pensaría así. No, es que es bien difícil. Ella es cristiana, pero lucha mucho con esta es su verdad, esta es su historia. Y le da mucha vergüenza ir a la iglesia y decir, yo lucho con esto.
Porque lo primero que le van a decir, ella dice, es, me van a decir, perdona, Cristo ya ha perdonado tus pecados, así que tú también tienes que perdonar. Pero su realidad de ella es un rencor tan arraigado en su corazón y una idea de que ella no sirve tan arraigado dentro de ella, que la verdad de Cristo ha quedado bien lejos. La verdad de Cristo está ahí, ella sabe, conoce, pero no la apropia. Porque la mentira que le ha dejado este pecado por parte de otra persona ha sido tan fuerte que el mensaje pulsa más ahí que Cristo. Y solo Cristo puede romper estas cosas. Ahora, esta siguiente pregunta ya es más para esta actualidad. La primera es para que mires hacia atrás y esta siguiente pregunta es para que mires más en el presente, y es: ¿qué partes de ti crees que debes esconder? ¿Qué actitudes, qué formas o qué maneras que tienes crees que debes esconder y no tienes que mostrarles a las personas? Por ejemplo, ella dice: yo debería, debo y escondo, me dice, no muestro que soy violenta, me dice. Y me dice: yo soy violenta porque yo quiero que mi abuelo se muera, y siempre que le llevo el desayuno, a veces ese es mi deseo más profundo, me dice. Y esto es lo que no quiero que vea la iglesia, porque ¿qué van a decir de mí? Y es verdad, si yo les digo esto a ustedes, a ver, ¿qué están diciendo de ella? Es bien complicado para la iglesia, ¿no? Y bueno, hay muchos mensajes que nos puede dejar la vergüenza, ¿no? Y otra cosa, esto es más para mandarlos a pensar, es: piensa en una escena en la que fuiste avergonzado simplemente por ser niño. O sea, ya no es tanto por algo que te hayan hecho, sino porque simplemente eres niño. O sea, hay niños que son súper traviesos, ¿no ve? A ver, quédate quieto, que por qué eres así, ¿no? Y a veces los avergonzamos y ya no quieren ser ellos, ¿no? Cambian repentinamente, bien moderaditos, bien sentaditos, así. Y en realidad su actitud, su personalidad, su esencia es bien libre, abierta, extrovertida, y se vuelven bien introvertidos. Y ahí pongo igual una frase del libro de esta autora que dice: la vergüenza sutil te cubre como una niebla, robándote de disfrutar más de tu vida. Y esto es tan cierto, porque te preocupa tanto el qué dirán, el cómo te verán, que dejas de disfrutar lo que el Señor te ha dado. Y es como: ¿qué va a pasar? Y esto, y quieres empezar a controlar las cosas. Y en medio de todo eso dejas de ver a Dios y estás más para allá, y es como dejar de ver. Y esto yo lo podría llamar estar en Lodebar. Estar en Lodebar te lleva a simplemente no disfrutar de lo que eras tú, ¿no? Y Mefiboset era príncipe, y en Lodebar ha dejado de ser eso, y las ideas que él ha empezado a meter a su cabeza eran ideas muy malas. Y ha empezado a dejar de disfrutar su vida, de tener un propósito, ha pasado a dejar de ser algo, ¿no? Y como les decía, quiero hablarles un poco de esto. Ay, no sé qué apretó. Ay, no. ¿Se ve? Ay, ya. Por favor, Denis. No sé qué apretar. Entonces, una de las primeras historias de vergüenza en la Biblia es Adán y Eva, Génesis, ¿no? Como les decía, todos conocemos esta historia, y al conocer toda esta historia no me va a ser difícil explicarla. Sin embargo, voy a parafrasearlo un poco en otra traducción. No están los versículos, lo voy a leer directamente de esta traducción. Génesis 3, del 1 al 7. Por partes. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Qué estaba haciendo Satanás ahí? Estaba sembrando duda. Si algo tenían claro Adán y Eva, era algo del Señor, ¿no? Esto el Señor les ha dicho: no van a hacer esto, ¿no? Y Satanás lo primero que hace es meterte duda en cuanto a la bondad de Dios.
¿Dios acaso es bueno? ¿Por qué ha permitido que te abusen entonces? Si Dios es bueno, es una duda que Satanás sabe sutilmente meter a las personas para que de alguna forma dejes de confiar en el Señor y empieces a protegerte tú mismo. Continúo. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Aquí podemos ver que Eva ha interpretado incorrectamente las palabras reales de Dios, ¿no? Porque Dios, al decirle que no coman, los estaba cuidando más que otra cosa. No era como una prohibición, ¿no ve? Así como dice el Señor, nos ha dicho prohibido, ¿no? Bueno, yo lo parafraseo. Eva aquí tiene un pensamiento bien humano, ¿no ve? De decir, por ejemplo, yo puedo decir, no es justo. No es justo que de este árbol no podamos comer, ¿no? Y Satanás, como mete la duda y es uno detrás de otro, es bien sutil como Satanás actúa. Y continúo. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí Satanás implica que Dios se siente amenazado. O sea, es como que no le crean a Dios, Él se está cuidando a sí mismo, ¿no? Es como, no sé, es como meter una duda de otro tipo. Es como, no creas que Él te va a cuidar. O sea, si piensas que Él te va a cuidar, tú lo harías mejor. Tú te puedes cuidar mejor. Entonces es una forma en la que Satanás sutilmente anima a Eva a romper las reglas, a ignorar lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Ya? Y continúo. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Aquí se ve muy claro que Adán y Eva deciden ellos dos confiar en su decisión que en la que Dios les había dicho. Porque Dios les había dado una orden, ¿no ves? Como no aquí. Y ellos dicen, no, es que nosotros podemos, nos vamos a cuidar. Entonces confío en que yo puedo protegerme y decido ignorar lo que Dios me ha dicho y transito ese camino, ¿no? Y aquí la pregunta sería, usar mis propios recursos, usar mi propia manera de creer que yo puedo manejar la situación, ¿me acerca a Dios o me aleja de Dios? Bien, Daniel. Y concluye el versículo 7 diciendo, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Esta es la primera escena en la que la inocencia es destrozada. Es la primera escena en la que la persona que ha violentado o violenta busca esconderse y protegerse. Porque, ¿qué hacen Adán y Eva? ¿Cómo se visten? Con hojas, ¿no ves? Empiezan a protegerse. ¿Por qué? Porque su pecado les había hecho creer. La Biblia dice, se abrieron sus ojos, ¿no? Su pecado. Y lo primero que hacen es esconderse. La vergüenza y cualquier acción violenta que se haya tenido hacia nosotros, cualquier pecado que hayamos cometido, lo primero que hace es querer escondernos por vergüenza, primeramente. Porque es bien difícil reconocer lo que has hecho,
reconocer lo que has decidido, no, el Señor me ha dicho no, pero yo puedo con esto, yo voy a poder con esto, es que lo voy a justificar y decido tomar el camino que no era, ¿no? Y al cubrirse, al protegerse, al alejarse de Dios, uno encuentra placer, porque es como que es mi manera de controlar lo que ha pasado. Es mi manera de no mostrarle a nadie lo que he hecho mal. No quiero que nadie se entere, entonces no lo voy a contar a nadie, tampoco le voy a contar a Dios, y es como no pasa nada, entonces es bien placentero saber que no pasa nada y sigues caminando ahí. Y aquí pongo, ¿no? Si nos acordamos un poco de la historia de Adán y Eva, la vergüenza nos da dos opciones, dos caminos. Como seres humanos siempre vamos a tener dos caminos. Está mal escrito aquí también. El primero es acercarnos a Dios con nuestros temores, preguntas y culpa. Y la siguiente sería distanciarnos usando nuestros propios recursos y hacer funcionar la vida a nuestra propia manera. Y sé que suena así como que bien lejano esto de los abusos, pero las personas que han sufrido abuso sexual generalmente escogen el camino número 2, porque es bien difícil para ellos volver a confiar. Es bien difícil creer que te van a cuidar. Y este mismo anhelo de querer que te cuiden se convierte como en una forma de protegerte de todas las maneras que existen. Una de estas formas, como les digo, es no tener amigos, no hacer familia, no querer conversar, no querer… ¿Por qué creen que cuando nos preguntan cómo están, qué respondemos? ¿Por qué creen? Porque nos da flojera conectar, me da flojera contarle, Leo, ay, te cuento, hoy día así me ha pasado, así, me da flojera, porque estoy bien yo con mis problemas, no necesito que alguien más se entere. Y no les estoy diciendo vayan por el mundo a contar sus problemas, ¿no? Sin embargo, cuando generamos lugares en los que se puede confiar, por ejemplo, ¿por qué hay grupo de jóvenes? Para que los jóvenes en medio de su juventud puedan ser ellos y contar sus problemas así tal cual los están viviendo, y ver que hay otros jóvenes que viven lo mismo pero luchan por acercarse al Señor. ¿Por qué separamos a los niños también? Por las mismas razones, porque encuentran identidad en ciertos grupos, ¿no? Siempre digo que el grupo más raleado dentro de la congregación son los matrimonios jóvenes, porque son jóvenes y están casados y no saben mucho dónde pertenecen, ¿no? Sin ofenderle al Daniel. Pero es una verdad, es una realidad en la iglesia, ¿no? Porque se casan e inmediatamente les ralean de los jóvenes, ¿no ve? No, tú ya no aquí. Y los pobres son jóvenes, pues, pero ya, pues los jóvenes no nos va a contagiar su matrimonio, no queremos que venga, ¿no? Y se inventan cosas ahí. Entonces, la forma más fácil de manejar nuestras vidas es no querer relacionarnos, no querer hacer amistades. Y yo pienso que la iglesia debería ser un lugar en el que deberíamos poder mirarnos hasta con errores y amarnos. Ahora no estoy diciendo que con eso toleremos, ¿no? Todo el tiempo estás así, ya, guauita, va a pasar. No. Implica crecer. Pero a veces pensamos, tenemos ideas equivocadas de que nos van a juzgar y por eso tomamos el camino número 2 y no queremos el camino número 1 porque es confrontar. Y confrontar es bien difícil. Confrontar es aceptar que estás mal primero. Confrontar es reconocer que has hecho, o sea, que has cometido un pecado, y eso realmente te lleva a ser tan vulnerable y te desviste de tal forma que no tienes con qué más protegerte. Pero este pecado, cuando lo confrontas con el Señor, cuando lo logras hablar,
te libera, porque el Señor da libertad. Me estoy apurando. Una de las cosas que hace el tomar el camino número 2 es este puño cerrado. ¿Quién se acuerda qué significa este puño cerrado? Es histórico. Rebelión prácticamente, ¿no ve? Entonces, no querer ir a Dios y reconocer que estamos haciendo algo mal, reconocer que hay algo mal en nuestros corazones, reconocer estas cosas y no querer hacerlo, muestra que yo quiero hacer mi propio Dios, y eso se vuelve en este puño cerrado y decirle al Señor, no, en esta parte de mi vida no, en todo lo demás sí, no, en mi familia, en mis hijos, en mi economía, en todo lo demás sí, pero en este lugarcito no quiero, yo lo voy a manejar, yo sé cómo hacerlo, yo quiero. Y nos volvemos de alguna forma controladores y autónomos en un sentido de no necesito de nadie, no necesito de las personas. Y empiezo a buscar mi independencia de Dios en esta situación. Si vuelvo al ejemplo de esta jovencita, la forma de buscar su independencia de Dios ha sido adormeciendo su necesidad de Él, ¿no? O sea, cuando tú sufres, cuando tú llegas al quebrantamiento, porque el Señor busca quebrantarnos en muchas áreas de nuestras vidas, busca que dobleguemos nuestro corazón terco. Ella, por no querer aceptar que el Señor la estaba buscando, tenía una doble vida. Digo tenía porque el Señor ha hecho un milagro en ella, y les contaba el anterior jueves. Ella tenía como ambición o como adicción el alcoholismo, y era como que cada vez que ella se sentía sucia o cada vez que se sentía poco valorada o se sentía poca mujer, por así decirlo, lo primero que hacía es dejar de sufrir, y su forma de dejar de sufrir era correr al alcohol. Pero ella tenía a Cristo, sin embargo esta era su lucha. Y corría al alcohol y era su forma de adormecerse y no pensar en esto, porque a nadie le gusta sentir dolor, o a alguien le gusta. Hoy día estaba en el médico y el doctor me ha hecho sufrir mucho. Yo decía, ya basta, suficiente. Y me ha hecho acordar a esto de que nosotros somos capos para escondernos del dolor, de cualquier tipo de dolor. Si nos hemos peleado con alguien, no le voy a hablar, no queremos sentir, fingimos que no existe esta persona, fingimos muchas cosas y somos muy buenos haciendo algunas cosas, somos capos. ¿Por qué? Porque no nos gusta sentir dolor. Cuando alguien nos ha lastimado, no quiero, y busco mi independencia de Dios en este lugarcito, porque es como, ya no quiero sentirlo. Y no confío en que Dios pueda ser una fuente a la que yo pueda recurrir para saciar este dolor. Y busco otros placebos, otras formas de saciar esta sed de mi corazón. Y ahí pongo, la vergüenza es una alerta del alma. Es bien difícil reconocer qué cosas nos avergüenzan o qué cosas despreciamos. Pero yo les animo, hermanos, a que indaguen un poco más en su corazón en cuanto a sus maneras de tal vez comportarse en los lugares donde se sienten más poderosos. Me refiero a esto un poco por liderazgo, ¿no? Porque uno cuando es líder a veces se siente poderoso en ciertos lugares, y eso no está bien, nada bien. Esa es una forma de despreciar, porque me creo mejor que otros. Entonces, en la vida, en nuestra vida, tenemos maneras bien sutiles de despreciar cosas, y al despreciar, entonces hay vergüenzas muy arraigadas dentro de mí. No sé, puedo pensar, por ejemplo, en liderazgo. Si yo creo que soy mejor, o que sin mí no va a funcionar el ministerio, o no sé, ideas erradas que yo he tenido en algún tiempo, de que va a desaparecer el ministerio, por ejemplo, me hacen pensar hacia atrás que en alguna parte yo he sentido que no he podido con algo, y ahora que sí he podido y he encontrado un lugar en el que sí me han hecho sentir que puedo, no lo quiero dejar. Y eso está mal, porque no se trata de mí
O sea, vivir en el Señor no se trata de mí, se trata todo el tiempo del Señor. El Señor, el Señor y el Señor. Y por eso es que la vergüenza es una alerta de nuestra alma, de tener que buscarle al Señor en ciertas partes de nuestro corazón. ¿Ya? Ya estoy terminando. Los efectos de la vergüenza. Como les había dicho desde el principio, una de las cosas bien visibles de la vergüenza o de este sentimiento es el querer ocultarnos. Uno. Otra cosa que produce inmediata es la autoprotección. Querer protegerme a mí mismo. Saco a Dios de la ecuación. Yo me voy a cuidar a mí mismo. A mí nunca más me van a lastimar. ¿Han hecho alguna promesa de este tipo? Prometo que a mí nunca más me van a hacer esto. Nunca más. Y son promesas que hacemos y nos hacemos a nosotros mismos, no le hacemos a nadie. Es para mí y de mí, nunca más. A mí no me van a lastimar aquí, nunca más. Nunca más me van a despreciar así, nunca más me van a hacer sentir así, nunca más alguien se va a aprovechar así de mí. Y nos empezamos a autoproteger. Y Dios, ahí, ¿dónde está Dios? Nada, pues X, ¿no ve? ¿Por qué? Porque me estoy prometiendo a mí mismo que nunca más a mí me van a lastimar, y Dios no está en ninguna parte en esa oración. No digo, Señor, por favor, ayúdame a que nunca más me lastimen, por lo menos, ¿no? No, lo sacamos al Señor de todo. Otro efecto que produce la vergüenza es aislarse. Ya les he explicado al principio, no me gusta socializar, no quiero tener amigos, no soy intencional en conocer a nadie, no permito que nadie conozca nada de mí, soy superficial, ¿no ves? Sí, tengo, mi papá es tal, mi mamá es tal, vivo en tal lugar, sí, nada más. Pero no me permito, no le dejo a nadie que me conozca más, no muestro mi realidad, no digo, sí, hoy día tengo problemas, puedes orar por mí, no queremos. Otro de los efectos tal vez más críticos es los trastornos. Y aquí pongo, digamos, trastornos de alcohol, adicciones sexuales, juegos, compras. Algo que dijiste, Cecia, tiene que ver también con el orgullo. Claro, sí. Es como una acción, ¿no ve? Es el orgullo. Siempre que tomemos alguna actitud que nos haga dudar, yo siempre, o sea, mi manera, tal vez no te puede ayudar porque tampoco tengo todas las respuestas, es esto me acerca a Dios, hace que glorifique a Dios. Y si las respuestas son no, entonces todo mal, ¿no ve? Entonces, bueno, a mí en lo personal esto me ayuda. No les estoy diciendo que esto es fácil. La verdad, luchar con todas las cosas que nosotros tenemos es bien difícil. Aceptar que nos hemos equivocado, que pecamos, aceptar que hemos hecho cosas mal, a veces nos hacen escondernos de tal forma que buscamos una forma de satisfacer y olvidarnos de eso. Es como que lo metemos en una cajita fuerte con mega candado y nadie tiene que hablar de eso, nadie, ni yo, nadie, ¿no? Entonces, como decía, una de las cosas un efecto que nos deja muy fuerte el pecado de la vergüenza es los trastornos, como les decía, alcoholismo, adicciones sexuales, juegos, compras. Puede ser gimnasia, el querer verme siempre bien, ¿no ves? Quiero que me acepten porque estoy bien, y no sé qué se le llama eso, fitness, ¿ya? Pero se vuelve una adicción, ¿no ves? No digo que está mal ser sano, está bien ser sano, hay que comer bien, está bien. Me refiero a los excesos, a los extremos, ¿no ves? A los excesos. Por ejemplo, en las mujeres, las compras compulsivas. ¿Qué estamos queriendo cubrir? O sea, yo podría decirles qué cosas en mí, ¿no? En mí. Pero es propio de cada uno investigar qué quiero cubrir con estas cosas, qué estoy tratando de ocultarle al Señor. Y no estoy corriendo al Señor, a la fuente que es Cristo, ¿no? Entonces, hay otro extremo que es interesante en esto del efecto de la vergüenza, y es la desvergüenza. Y han debido conocer personas que dicen, pero yo soy todo transparente, todo lo conocen de mí, no tengo nada que ocultar, ¿no ve? Es un extremo porque empiezan a contar sus cosas en una forma de burla. Y es como que, sí, pero es que no pasa nada. Es como, se vuelve como un lenguaje hasta de sarcasmo, justo lo había notado, ¿no? Es un lenguaje como de sátira. Y es como que no pasa nada, ¿no ve?
lo cuento. Entonces es una sobreexposición de contar todo y ya no pasa nada, ya no tiene efecto, entonces no duele nada, ¿no? Y como no duele nada, entonces todo bien. Pero esta sobreexposición me lleva también a no buscar a Dios. ¿Por qué? Porque al sobreexponerme digo, no, nadie, no tengo nada de qué avergonzarme. Estoy tratando de justificar mis cosas y hacer que la gente me acepte. Pero en realidad no estoy buscando al Señor, ¿no ve? Entonces, sí, esta es una frase igual del mismo libro que he estado leyendo. Entonces, es importante notar que detrás de cada sombra de vergüenza y aspecto de control se esconde el miedo. Temor a ser avergonzado, temor a la traición, a ser herido, desilusionado, que nos rompan el corazón. Hay mucho de qué tener miedo, pero si crees que debes defenderte contra todo dolor, anticipar cada movimiento de los que te rodean y prevenir que ocurra algo terrible, el temor te consumirá. Y hemos hablado mucho de temor aquí también en el discipulado. Entonces yo les dejo de tarea para que vayan investigando lo que el pastor nos ha explicado. Y ya con esto voy terminando. Tengo una diapositiva más y fin. Si me ha dicho el pastor que no acabe tarde, estoy cumpliendo. Una de las cosas que el Señor nos va a llamar siempre es enfrentar. ¿Y por qué les digo que no es fácil? Porque el año pasado ha sido un proceso para mí bien interesante de creer que he estado tan bien, a encontrar muchas heridas en mi corazón, de decisiones que yo misma había tomado y de situaciones en las que yo me había encontrado sin querer, ¿no? Y muchas de estas cosas habían robado mi identidad, ¿no? Y miren que yo les estoy hablando de alguien que tiene muchos años en el Señor y he pensado que siempre he estado bien y me ha ayudado mucho el poder reconocer mi pecado delante del Señor y decirle, Señor, yo he hecho esto, y poder hablarlo con otra persona, ¿no? Yo tenía la idea errada de que, bueno, en mi caso, ¿no? Hay muchas personas que no lo comparten y no tengo nada en contra de eso. Pues en mi caso es el hecho de que mi problema es mío y de Dios. Yo he vivido así porque soy de cuna cristiana, entonces siempre he pensado que era yo y Dios y nadie más, y que lo que yo estaba haciendo, lo que tenía, iba a morirse conmigo hasta el infinito y más allá, y nadie nunca se iba a enterar. Sin embargo, el pecado te genera culpa. El pecado te quita tu identidad, te roba absolutamente toda tu paz. Y aunque no crean, es bien interesante cómo aprendes a esconderte de Dios, cómo aprendes a esconderte de los hermanos, cómo aprendes a ser bien superficial y entras a Lodebar, como Mefiboset. Y entras a esa cueva y piensas que ahí estás bien porque te lo mereces. O sea, lo que tú has hecho, lo que te ha pasado o la consecuencia de lo que estás viviendo, piensas que te lo mereces. Y una verdad que el Señor me ha regalado el año pasado era, eso es mentira, Ceci. Tú no te mereces eso, porque yo he pagado el precio en la cruz. Y aunque no crean, eso me ha dado mucha libertad, porque me ha hecho entender que no tenía que vivir en Lodebar. Yo era hija de un rey, pero estaba viviendo como perro y entendía muchas cosas al revés, entendía muchas cosas mal y mi identidad en el Señor había sido dañada. ¿Y por qué digo enfrentar la vergüenza? Me lleva a reconocer mi necesidad profunda de Dios, porque en medio de todo esto, reconocer que realmente necesitas a Dios en esta parte de tu vida, porque tienes que arreglarla, te lleva al quebrantamiento. Y el quebrantamiento no es bonito, pues el quebrantamiento es doloroso. Es como pensar cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos y él también, su voluntad ha sido quebrantada, la de Cristo, ¿no? Entonces cuando dice que no se haga mi voluntad sino la tuya, y porque Jesús podría haber decidido, ¿no? Pero su voluntad ha sido quebrantada y Dios no ha manipulado ahí nada. El quebrantamiento es una forma de realmente reconocer tu necesidad más profunda de Dios. Es como lo que nos han enseñado. ¿Cómo se hace el vino? Pisando. ¿Cómo se hace el aceite? Prensando. Casi todas las buenas esencias que vienen de la Biblia vienen con
con realmente llegar a un punto en el que ya no tengas tú el control y se lo entregues al Señor. Y en vez de seguir en lo de bar pensando que eres un perro, pensando que estás tan mal, recibir el abrazo amoroso de Dios, con toda esa culpa que tal vez estás cargando, con todo ese dolor que estás cargando, ir con toda tu vergüenza y ser redimido por Cristo, ser rescatado por Cristo, porque el Rey te ha invitado a la mesa, te ha mandado a llamar, pero a veces esta vergüenza te culpa tanto, esto te culpa tanto que lo empiezas a como volver una forma de protegerte, ¿no? Vamos a terminar con Génesis 8. Génesis 3, perdón. Génesis 3, 8. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Lo primero aquí que también nos han enseñado, pero quiero recordarles, es que el Señor siempre te va a buscar. No va a haber pecado que no le permita al Señor buscarte. No va a haber circunstancia que te haga decir, yo no sirvo. Dios siempre nos va a buscar, siempre va a venir y nos va a buscar. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Y también te había dicho que estaba... ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Qué pasa aquí? Dios lo busca con preguntas. No hay juicio. No hay un, pero es que yo te he dicho que no hagas eso. No, es un Dios tan amoroso que viene con preguntas para que tú confieses, para que tú hables con Él y le digas. Él respondió, la mujer que me diste de compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Adán y Eva, ¿no? Este es un chiste que yo una vez le escuché a un pastor. Somos, ¿cómo decía? Somos tan adanes que nunca nos gusta asumir la culpa que tenemos. Nos gusta culpar al otro, ¿no ve? Nunca decimos, sí, yo me he equivocado. Es bien difícil, muy pocas personas lo hacen. Generalmente, no, pero es que él me ha dicho, ella, ¿no ve? Entonces generalmente somos bien Adán y Eva. Y me salto al versículo 21, donde dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y para la mujer y las vistió. Dios había proveído de algo mejor que esas ropas de hojas. El Señor viste completamente. Y pongo ahí la lucha de Adán y Eva con la dignidad, el pecado, la culpa y la vergüenza, también es nuestra lucha. Y es una lucha que tenemos aquí. Es una lucha que tenemos en todo nuestro presente, en cada día de nuestro andar cristiano. Y termino con esto. Sí, quería leer otro versículo. Busca vestirme, mi identidad mostrada para Él. Cristo busca vestirnos. Una de las cosas que la vergüenza hace, la vergüenza sucede, o cuando nos sentimos avergonzados, es en público, ¿no ve? Porque si nos caemos solitos no pasa nada, ¿no ve? Nos volvemos a parar, no pasa nada, ¿no? Pero si es en público, y a ver algo más gráfico, si se lanzan un gas en público, ya están rojos, ¿sí? Es inmediato el efecto en nuestra mente, nos avergonzamos. El pecado, de alguna forma, lo que hace Satanás es avergonzarte en público. Pero Dios quiere vestirte también en medio de tus relaciones. Por eso Dios también es una persona que quiere vestirte en medio de tu comunidad. Por eso el Señor quiere iglesia, para que vengas a la iglesia y empieces a sanar.
¿Por qué les digo que el Señor busca vestirte en comunidad? Porque esta jovencita de las que les hablo, ella me dice, ya llevo un mes con mi crisis, porque ella sufre de crisis de ansiedad, me dice, y no quiero beber, me dice, lo único que quiero hacer es orar. Y yo en mi corazón, en serio que he llorado, porque no podía llorar frente a ella, porque no puedo causar sensaciones ni emociones en el momento, pero me alegraba tanto, porque esto era como una cachetada a Satanás de decirle, nunca más la vas a avergonzar en público, ahora Cristo la ha sanado. Esta es una forma de vestir, una forma en la que Cristo busca vestirnos. Te han avergonzado tal vez en público, de alguna forma has sido dañado, un pecado, lo que sea que te esté alejando del Señor. El Señor busca vestirte, busca darte de nuevo tu identidad, una identidad mostrada para reflejarlo a Él, para glorificarlo a Él. Y no lo he escrito, pero quería terminar con Romanos, porque me he acordado de este versículo que el año pasado me ha regalado una de mis tutoras. Dice Romanos 5:8, si lo puedes poner, Denise, porque no está en mis diapositivas, ya no hay más, esta es la última. Romanos 5:8, ¿ya está? Dice, ¿ya está? ¿Sí? Ya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos para su vida. El Señor busca volverte a vestir. Como decía el anterior tema de Mefiboset, me hacía mucho pensar en cómo Satanás sabe robarnos nuestra identidad en Cristo. Tal vez no toda, pero sabe en qué lugares flaqueamos y ahí nos roba nuestra identidad. Por favor, pónganse de pie, vamos a orar. Eso puedo explicar. Yo no voy a pasar a preguntas porque tengo miedo. Le preguntan al pastor. Es que me cuesta. Pero le vamos a agradecer al Señor. Papito amado, Señor, yo sé que es bien difícil para cada uno de nosotros de verdad mirar lo que está mal en nuestro corazón y sabemos justificarlo de las formas más sutiles que existen y aprendemos a aislarnos, aprendemos a vivir, Señor, en esta cueva, aprendemos, Señor, a creer lo que Satanás nos ha dicho, que nos servimos, o que somos inútiles, o que no podemos, o que nunca vamos a vencer a alguna u otra situación. Pero Señor, tu palabra en Romanos dice que tú muestras tu amor, y eso es gracia. Señor, sé que es bien difícil para cada uno de mis hermanos ser vulnerable y reconocer lo que hacemos mal delante de ti. Es más fácil decir estamos bien. Pero Señor, hoy te invito a que te pares al lado de cada hermano y le hagas ver su pecado. Le hagas ver esto que Satanás ha estado usando para avergonzarlos y quitarles su identidad, robarles lo que tú ya les habías regalado, lo que han recibido por gracia. Y te agradezco mucho, Señor, porque si bien, Señor, puedo ver yo tangiblemente muchos milagros tuyos de cómo vuelves a vestir, quiero creer, Señor, que también en mis hermanos tú lo vas a hacer. Y si tú, Señor, mueves el corazón de alguno de ellos a hablar con alguien,
que encuentren una persona idónea, donde puedan encontrar refugio y amor, Señor, que viene de ti. Gracias, Señor, porque tú me has hecho hijo, tú me has hecho hija, me has reconciliado, Señor, y no existe pecado, Señor, que me pueda alejar, Señor, de las formas en que he estado creyendo erróneamente, Señor. Solamente tú esperas que corra y te cuente y te dé el control de mi vida, que te permita ser Dios en esta parte de mi vida. Tú buscas, Señor, y no me buscas con juicios, sino me buscas con preguntas. Preguntas, Señor, que me mueven amor. Preguntas que me mueven, Señor, a confesar, a hablar y a contarte, Señor, lo que está mal en mi corazón. Si hay cosas que estoy despreciando, Señor, en la iglesia, a mi pastor, a mi líder, a mis hermanos que no me agradan, un desprecio, Señor, que a ti no te gusta, Señor, muéstrame que está mal en mi corazón, porque soy yo, no son ellos, soy yo. Y ayúdame, Señor, por favor, ayúdame, Señor. Hoy reconozco, Señor, mi necesidad de ti, mi infinita necesidad de ti, Señor, de ser amado por ti, de ser vestido por ti, de ser, Señor, abrazado por ti, Señor. Por favor, papito amado, los anhelos que mis hermanos tienen, Señor, los anhelos que tú les has regalado, que sean afirmados, Señor, y que las mentiras que Satanás ha dejado sobre estos anhelos, Señor, matrimonio, trabajo, familia, hogar, economía, Señor, los anhelos que tú hayas dejado en sus corazones, sean cambiados, Señor, estas mentiras por verdades que vienen de ti, Señor. Te agradezco mucho, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por llamarme hijo. Gracias, Señor, por morir en la cruz por mí. Gracias por llevar mi pecado en la cruz. Gracias, papito, por haberlo hecho. Porque si no lo hubieses hecho de verdad, Señor, no habría una razón en mi ser de decir soy digno, merezco esto, merezco aquello. Tu obra de la cruz, Señor, es la forma más bonita de amarme. Y te pido perdón si alguna vez he levantado mi puño y he querido ser mi propio Dios, porque he creído que tengo el control de las circunstancias, porque he creído erradamente que yo puedo. Sin embargo, te necesito. Yo no soy un ser independiente, soy un ser tan dependiente de ti, Señor, que sin ti no sé dónde estaría. Señor, oro para que abraces a mis hermanos. Y Señor, si a ti te place hablar con ellos de algo que han estado dejando pendiente, que en tu amor, Señor, puedas abrazarlos, Señor, y empezar a cubrir, Señor, cualquier tipo de vergüenza que Satanás ha dejado, y cambiar las mentiras por verdades, Señor, verdades que vienen de tu palabra. Gracias, papito amado, te agradecemos, bendecimos tu nombre. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Rey. Y queremos cantarte, Señor, en forma de gratitud, y porque tal vez a veces es difícil hasta orar, pero quiero reconocer, Señor, mi necesidad de ti.